Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestra quinta charla de Diálogos con Sabana, espacio mensual en el que se reflexiona sobre temas de organización, trabajo y comunicación, organizado por nuestro posgrado en Gerencia de la Comunicación Organizacional de la Universidad de La Sabana, que a propósito está de 25 años. Nuestra actividad de hoy, en la que participan empresarios, profesionales de distintas disciplinas que hacen parte del mundo productivo, DIRCONS, estudiantes de posgrado y pregrado, analizará un tema relevante para las organizaciones. Como es nuestra costumbre, debido a la pandemia, se han sacrificado muchas personas en este momento y parte de ese sacrificio que se ha tenido por este tema, pues va nuestro diálogo de hoy. Un saludo muy especial a quienes han aprendido, reaprendido y han desaprendido con la actual crisis, que aportan, dejan huella con sus significativas prácticas. Para ellos va este diálogo. Recuerden que en el chat se encuentra el enlace en el cual deberán diligenciar su asistencia para obtener la certificación del evento. En este mismo chat, ustedes podrán escribir sus preguntas y recuerden que al finalizar la intervención se dará a paso a responderlas. Bien, entonces, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a nuestra invitada internacional, la argentina Silvana Comba. Licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario y magíster en Comunicación Social de la Universidad Diego Portales en Santiago de Chile. Silvana es docente de Comunicación Estratégica y Seminario Ciberculturas en la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario. Profesora de la Universidad Nacional de Rosario también en posgrado en el Centro de Estudios Interdisciplinarios y es codirectora del Observatorio de Medios de la Facultad de Ciencias Políticas. También es codirectora y coeditora de la revista Medios y Eternos. Actualmente dirige la Escuela de Comunicación de la Facultad de Ciencia Política y en este momento es la codirectora del proyecto de investigación Jóvenes, Contenidos Informativos y Prácticas de Ciudadanía Comunicacional en Medios Sociales. Publica también en revistas académicas nacionales e internacionales y en medios periodísticos. Silvana nos hablará hoy sobre gestionar la comunicación en la sociedad de plataformas. Bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. Adelante, Silvana. Bueno, muchas gracias, Diana, Victoria, por esta invitación. Realmente muy agradecida a la Universidad de La Sabana y en tu nombre también a la especialización en gerencia de la comunicación organizacional, a quien felicito por los 25 años. Muchas gracias por esta oportunidad de poder entrar en estos diálogos, que creo que son muy enriquecedores para todos y todas. Así que muchas gracias, muy feliz de compartir entonces con ustedes este diálogo de hoy. Bienvenida, Silvana. Bueno, si les parece entonces voy a compartir para comenzar mi presentación. Bueno, como anunciaba Diana, el tema que voy a desarrollar y compartir con ustedes es cómo gestionar la comunicación en esta sociedad de plataformas. Ustedes saben que en nuestras sociedades cada vez más mediadas, justamente este año tan inédito por estar atravesando la pandemia, para los que trabajamos en el ámbito de la comunicación y reflexionamos e investigamos el tema de las tecnologías de comunicación, ha sido un año muy particular, que nos ha atravesado particularmente desde el punto de vista humano en toda nuestra alteración de nuestras vidas, y también ha significado, y lo sigue siendo aún hoy, un desafío en cuanto a pensar y profundizar nuestras reflexiones sobre qué significa esta mediación tecnológica
al acentuarse las necesidades y los requerimientos de determinados dispositivos para poder comunicarnos, ¿no? Una prueba de eso es esta oportunidad que hoy tenemos de hacer esta videoconferencia con ustedes. Bueno, pero creo que para poder comprender estas nuevas formas de organización, necesitamos entonces prestar mucha atención a la dimensión comunicacional que las hace posibles, pero en una perspectiva sociohistórica, porque en realidad la comunicación siempre estuvo presente en la conformación misma de las organizaciones. En la historia de la comunicación podemos destacar 4 hitos que son fundamentales en el desarrollo de las distintas tecnologías de la inteligencia y que significaron una diferencia entre un antes y un después para la humanidad. En primera medida la invención del lenguaje, luego el alfabeto, las primeras experiencias con la escritura, la imprenta y todo lo que significó en la forma de pensar y de construir el mundo, y con la invención de la comunicación digital y la conexión en red, o sea, la actual sociedad de plataformas, estaríamos en un cuarto estadio, o lo que también denominan una cuarta revolución, que divide la historia entre un antes y un después. Esto es lo que justamente un filósofo argentino, Alejandro Piscitelli, denomina compuerta evolutiva. O sea, una compuerta evolutiva es una evolución sociotecnológica no inevitable, aclara, porque podría haber sido de otra manera, que se convierte en una ventaja adaptativa y va a señalar una diferencia entre el modo en que se hacían las cosas en un antes y un después. Por eso, distintas tecnologías cognitivas o de la inteligencia, como las denomina Pierre Levy, que habla también de inteligencia colectiva, que es muy importante en estos tiempos, señala que esas distintas tecnologías como la escritura, la imprenta, Internet, son ejemplos de compuertas evolutivas porque reorganizan los modos en que como sujetos percibimos y construimos nuestras realidades. No, es muy distinto pensar en términos de las culturas orales, ¿no? El mundo de la oralidad, y avanzar y pensar cómo se conformaron las sociedades con la imprenta, ¿no? Y todos los desarrollos que surgieron a partir de la imprenta en cuanto a, por ejemplo, una forma de conocimiento, una forma de organización política, económica. Y acá un ejemplo de compuertas evolutivas. Por ejemplo, el sistema de fichas, ustedes saben que las fichas, ahí se ven algunas en la parte inferior de la presentación, del slide, fueron los primeros antecedentes de la escritura y aparecieron en el año 8000 a.C., justo en el momento en que aparecía y surgía la agricultura como base económica de un nuevo tipo de sociedad. O sea, apartándose de la vida más nómade, aparecía la agricultura y conjuntamente los primeros antecedentes de la escritura, que son estas fichas, y la primera escritura por eso está asociada a esa actividad, digamos, a un contrato comercial, a una actividad que daba origen o que necesitaba nuevas formas de registro y para los intercambios y nuevas formas de control. Por eso también no es casual que la escritura aparece, como ustedes saben, en la Mesopotamia, en los pueblos que desarrollaron imperios y que tenían que ser capaces de sostener un comercio a gran escala, una producción, un control y sobre todo también recorrer largas distancias. Entonces, cuando los intercambios se daban más en el ámbito de pequeñas aldeas,
la comunicación interpersonal, la oralidad, el juntarse para discutir y negociar y establecer los precios, etc., bastaba, ¿no? La comunicación oral interpersonal era suficiente. El modo de comunicación servía a ese tipo de organización. Pero ya cuando el dominio y los intercambios se empezaban a realizar entre pueblos más lejanos, a miles de kilómetros, o a cientos, en ese momento de kilómetros, ya la oralidad no alcanzaba y era importante tener algún sistema de control y registro que garantizara el desarrollo de las actividades. Por eso, como plantean muchos investigadores de la comunicación, los modos de comunicación están estrechamente vinculados con el sistema social, político, económico, cultural de una época, y también con la estructura cognitiva de las personas. El tipo de desarrollo, de modelo informacional, como denomina Manuel Castells, que tenemos actualmente, responde también a características de nuestra época, ¿no? Los fenómenos de globalización, de cada vez más interrelación entre las distintas sociedades, los distintos mercados, en gran parte fueron posibles porque también había una estructura tecnológica y una base tecnológica que hacía posible esta operación en tiempo real que justamente las tecnologías y los procesos digitales pudieron, digamos, garantizar. En este sentido, hoy estamos en presencia de una nueva compuerta evolutiva y por eso la sociedad de plataformas, que la podemos pensar como compuerta, está significando grandes cambios en las formas de organizarnos, en las formas de comunicar y en la manera en que se rige la economía. Después vamos a entrar un poquito más en detalle. Se están plasmando entonces nuevas configuraciones sociales, económicas, políticas, culturales, y están propiciando formas de organización inéditas. Como decía al comienzo, como mencionaba también Diana, la pandemia nos puso en una situación de tener que imaginar y actuar y crear nuevas formas de hacer las cosas, y justamente estando en el centro de lo que estas tecnologías plantean y hacen posible, o sea, la mediación que hace posible trabajar y estar juntos a distancia, ¿no? Estando no físicamente en el mismo espacio y pudiendo compartir, sí, el mismo tiempo, ¿no? Pudiendo hacer actividades sincrónicas sin la necesidad de compartir un espacio, que era lo que caracterizaba a esas primeras culturas orales y a los mercados, donde con la oralidad y lo interpersonal bastaba. Dentro de esta presencia cada vez más importante y más penetrante de la tecnología, nos gusta pensarla, a la tecnología, como el diseño de prácticas y de posibilidades que realizamos usando determinados artefactos. O sea, tratamos de no perder, o sea, de no centrarnos solo en el aspecto instrumental de las tecnologías, sino en pensar en las prácticas que hacen posible. En este sentido, los artefactos, los dispositivos, van a pasar a un segundo plano y las prácticas van a concentrar nuestro interés. Creemos que esta forma de interpretar la tecnología hace que sea mucho más interesante y mucho más productivo en nuestro trabajo, en las organizaciones, en los espacios donde comunicadoras y comunicadores trabajamos, porque partimos de evaluar cuáles son las necesidades de comunicación y cuáles son nuestros
actores públicos, audiencias con quienes necesitamos relacionarnos, y a partir también de sus lógicas de funcionamiento, poder proponer, por ejemplo, determinado dispositivo, determinada estrategia que hace uso de determinados medios sociales o no, dependiendo también de esos procesos de apropiación de la tecnología que instauran determinadas prácticas. Esto es muy interesante porque, como sabemos, hay distintas maneras de apropiarnos de la tecnología, y por eso también hablamos de uso social de tecnología y de dispositivos que siempre son sociotécnicos, porque por más que quisiéramos, por ejemplo, hoy trabajar por fuera de los medios sociales, eso sería imposible. Estamos en una sociedad donde, como decíamos anteriormente, hay una compuerta evolutiva, hoy por hoy las plataformas, donde se desarrolla la vida económica, cultural, entretenimiento, o sea, las plataformas donde los espacios público y privado se funden, y ya nos es imposible estar por fuera para desarrollar nuestra vida, nuestro trabajo profesional, y poder así llegar a aquellas audiencias o públicos a quienes necesitamos comunicar. En ese sentido, seguramente ustedes habrán leído a Howard Rheingold, prestando atención justamente a las prácticas. Ya por el 2004 hablaba de multitudes inteligentes. Esta imagen que vemos acá es una esquina muy tradicional de un barrio de Tokio, Shibuya, donde Rheingold observó que en un cruce, el cruce de Shibuya, donde siempre hay muchísimas personas que atraviesan la ciudad, había muchos jóvenes que estaban con sus celulares mirando la pantalla y con sus dedos pulgares escribiendo mientras esperaban para cruzar. Entonces le llamó la atención, empezó a llamar a esos nuevos usos sociales del celular, que hasta ese momento había surgido más para la función de poder hablar, pero estaban apareciendo los mensajes de texto como una forma de comunicación muy interesante y que había cautivado principalmente, empezando por los jóvenes y después en otros segmentos. Entonces observa eso y los empieza a ver, lo llama las tribus del pulgar, por la forma en que escribían en sus teclados, en el teléfono, y después empieza a estudiar el fenómeno y nos habla de estas multitudes como grupos de personas que podían emprender cualquier tipo de movilización colectiva, o sea, política, social, en algunos casos económica, gracias a un nuevo medio de comunicación que les permitía otros modos de organizarse a una escala novedosa y que antes, hasta ese momento, hubiera sido imposible. Entonces, recordamos, por ejemplo, como ejemplos de las multitudes inteligentes, o sea, se hace referencia a la primavera árabe, a estas manifestaciones que surgían y eran posibles, en gran medida, eran el resultado de una compleja situación política, económica de esas sociedades, pero también atravesando esa situación compleja estaba el desarrollo de estas tecnologías. En un principio eran los blogs, donde algunos periodistas escribían su opinión sobre lo que estaba sucediendo, que no podían vehiculizar a través de instituciones o la prensa más oficial o las empresas periodísticas, pero sí vehiculizaban a través de sus blogs, y que después hacían llegar a manifestantes involucrados en las protestas,
y a la vez a través de los celulares y los mensajes de texto se podían en forma descentralizada ir conectando para poder organizarse y manifestar, pero a la vez estar conscientes de cambiar la ubicación toda vez que fuera necesario porque había amenazas de represión, por ejemplo, en la calle. Entonces, esta organización descentralizada en tiempo real, móvil, estaba siendo posible por esta mediación de esta nueva tecnología que hacía posible esta forma inédita de organización y de manifestación. Como estamos viendo, y como este fenómeno se está profundizando, el uso de tecnología y la mediación nos va indicando, como ya señalaba Reingold, la esencia de las organizaciones está cada vez menos en sus paredes, sus máquinas, lo tangible, y más en los flujos de información y de contenidos mutables, ¿no? Contenidos que se van transformando a medida que van circulando por distintas plataformas y distintos medios y siendo compartidos por distintos usuarios, actores públicos. Bueno, un ejemplo de este tipo de compañías, ¿no? Uber no necesita ningún bien físico, sino una plataforma para conectar a conductores que ponen sus vehículos y a usuarios que necesitan moverse y lo hacen instalando, bueno, la aplicación y conectándose para lograr bueno, esa prestación. Las nuevas plataformas, entonces las aplicaciones, las redes sociales, están propiciando estos nuevos modos de comunicación y a su vez están cambiando, modificando, transformando el modo de hacer comunicación en las organizaciones. En algún punto, por ejemplo, el fenómeno de Uber también dio lugar a lo que se conoce como la uberización de la economía, ¿no? Y muchas otras empresas que funcionan de manera similar. Los casos de O Globo o Pedido Ya, donde lo que hacen es una intermediación entre usuarios y que de otra manera no sería posible. Trayendo también, o por lo menos es el caso en Argentina, muchos conflictos con esa otra forma de hacer las cosas, esa otra manera de asumir el trabajo, característico de la sociedad industrial. Por ejemplo, la resistencia de todos los taxistas y el gremio de taxistas al ingreso de Uber, porque consideran que no ofrecen las garantías necesarias para el desarrollo de ese tipo de trabajo y porque es una lucha también por estas nuevas formas que adquiere el trabajo en la sociedad de plataformas. Del mismo modo, los casos de Globo, de Pedido Ya, especialmente vinculados a llevar lo que hacían los viejos cadetes, que eran trabajadores, empleados de determinados restaurantes, bares, principalmente casas de comida, a cambiar por personas en general jóvenes que prestan sus servicios de formas bastante precarias y expuestos a riesgos que en ocasiones nadie está dispuesto a asumir, ¿no? Y hacerse cargo. Ha habido casos acá en Argentina de accidentes, por ejemplo, mientras llevaban un determinado pedido y de que nadie se hiciera cargo, o manifestaciones, inclusive acá en la ciudad de Rosario, en una plaza céntrica, ¿no? Donde los distintos jóvenes que trabajan y que también buscan su espacio y buscan la manera de ingresar a un mercado laboral con muchas dificultades, se encuentran también con, bueno, o están haciendo ciertas demandas
para mejorar las condiciones en que desarrollan estos nuevos tipos de trabajos. Bueno, acá vemos una comunicación muy lineal, ¿no? Una foto de mediados de los años 60, en un tren, leyendo el diario. Y esta otra imagen característica de la sociedad de plataformas, donde jóvenes en una plaza quizás estén escuchando música, o quizás estén trabajando, quizás estén creando contenidos para algunas de sus redes, o generando nuevas narrativas. Es imposible saberlo porque cada vez más los espacios donde trabajamos y a la vez donde consumimos bienes culturales confluyen en los mismos dispositivos y en las mismas redes. Bueno, como plantea Van Dijk, vivimos en una cultura, ya dice, de la conectividad, y esta cultura fue evolucionando, ¿no?, como parte de esa transformación que veníamos hablando, una transformación mayor, donde se replantean todos los límites entre lo público, lo privado, lo íntimo, lo corporativo. A todos y a todas se nos han presentado, y más aún en pandemia, algunos conflictos donde cómo establecer los límites entre nuestros momentos de ocio y nuestros momentos de trabajo. Los que trabajamos en el área de comunicación, que estamos muy pendientes y estamos siempre recorriendo las redes y con nuestros celulares, también nos preguntamos, bueno, cómo establecer esos límites, porque en el mismo espacio que usamos a veces para distraernos o para hacer una publicación más personal, por ejemplo en Instagram, es una red donde aparece continuamente muy referenciada y cada vez más por las marcas y por las organizaciones que hacen ahí sus publicaciones. Entonces estamos a veces en tiempos donde teóricamente son más privados, pero a la vez vemos, por ejemplo, publicaciones que corresponden al ámbito de nuestros trabajos, o recibimos mensajes donde requieren nuestra atención o necesitamos responder a una consulta. Entonces, vemos que cada vez más esta cultura de la conectividad forma parte de nuestra cotidianidad. El término plataforma, explica también Gillespie, tiene varios significados, porque son a la vez conceptos, ahora, ¿no es cierto?, computacionales, pero que se pueden entender de una manera figurativa, ¿no?, y que tienen una correspondencia en lo sociocultural, lo político. Sin ir más lejos, tenemos los ejemplos más típicos de las campañas electorales desarrolladas en estos últimos años, que hacen un uso intensivo de las plataformas para llegar a esos ciudadanos votantes con mensajes sumamente direccionados a través de la elaboración de perfiles. Y en términos tecnológicos, las plataformas, ¿no?, proveen a su vez software, en algunos casos hardware y servicios que en realidad lo que hacen es codificar nuestras actividades sociales en una determinada arquitectura computacional. Lev Manovich habla del software como ese pegamento social, como lo llama como que en realidad nuestra cultura, en nuestras sociedades complejas y avanzadas, es la cultura del software, que va imprimiendo las características a los modos en los que nos relacionamos, porque a través de los medios sociales, que podemos pensar después de un primer momento, ¿no?, del surgimiento de redes, que veíamos como espacios más de libertad y de expresión, la concentración cada vez más
intensiva de estos medios, ¿no? Los llamados 4 grandes, ¿no? De Big Four, Apple, Google, bueno, estarían señalando que estos medios sociales ya no son esos medios asociados más a la libertad, a los orígenes de la red, sino sistemas automatizados que inevitablemente diseñan y a la vez manipulan las conexiones. Y acá hay muchos ejemplos, ¿no? De la burbuja informativa, los casos de los perfiles de usuarios por el cual todos, o sea, por las plataformas que todos circulamos, vamos dejando nuestras huellas, y entonces las plataformas siguen ese rastro, ¿no? de nuestras huellas en las redes, donde nosotros transmitimos nuestros gustos, nuestros deseos, nuestras actividades, o sea, nuestra vida, ¿no? Transcurriendo en las redes, y entonces luego reducen a algoritmos esas relaciones entre personas, cosas, ideas, para luego poder ofrecer servicios, todo tipo de servicios, consumos, servicios y objetos, bienes simbólicos y bienes materiales, con una precisión, ¿no? Y una hipersegmentación. Como vemos, las formas de comunicación en estos medios, ¿no? Conectivos impregnan a las organizaciones. Ese enfoque de los medios sociales, ¿no? Circula en los distintos tipos de organizaciones. Ustedes recuerdan, cuando empezaron a surgir las redes, tímidamente algunas empresas de todo tipo, u organizaciones comerciales, primero, y también organizaciones gubernamentales, del tercer sector, sintieron que tenían que estar en las redes, sin saber muy bien cómo, pero la idea es, no podés estar por fuera de la nueva ecología de medios y de los espacios donde están los potenciales clientes, usuarios públicos de la organización. Entonces, son modelos de comunicación basados ya no en la escasez de información, sino en la ubicuidad de información. O sea, contenidos que fluyen en muchos lugares de las redes y de los canales de comunicación que tienen las organizaciones, donde a la vez los usuarios, los públicos, van aportando también su valor, van aportando su visión, sus intereses, sus expectativas. Si antes el valor derivaba de la escasez, la comunicación digital está cambiando todos estos procesos, y el valor se deriva más de la ubicuidad, o sea, de estar en todos lados, estar presentes en todos lados. Por supuesto que para esto no basta solamente con estar de cualquier modo en las redes, sino que hay que tener también una estrategia, ¿sí? Para que la estrategia de los medios sociales también sea congruente con esa estrategia de comunicación que una organización diseña y para la cual se fija objetivos de comunicación que contribuyen al logro de los objetivos de la organización. Decíamos que adquieren mucha importancia los contenidos que fluyen en las distintas plataformas, en los distintos servicios, aplicaciones, y hablamos de contenidos móviles, ¿no? El ascenso también del celular, del teléfono, del smartphone, como un dispositivo, creo, paradigmático de nuestra época, que cada vez más concentra muchas actividades que antes resolvíamos, por ejemplo, en una computadora. Ahora el celular es una pequeña computadora donde podemos
y para los que trabajamos en comunicación, desde ahí publicar directamente, hacer videos, editarlos, hacer cualquier tipo de publicación que necesitemos resolver de manera rápida y justamente sin necesidad de tener un gran equipo, a lo mejor de edición, sino solucionando estos problemas con el uso de aplicaciones. Justamente hoy hablábamos en una clase sobre estas temáticas, por ejemplo, sobre la plataforma TikTok, una plataforma de videos, ¿no?, muy utilizada durante la pandemia, y veíamos, por ejemplo, que un diario muy tradicional, como La Nación, en Argentina, tiene una cuenta, un usuario de TikTok, y hace circular estos videitos, porque TikTok es una plataforma justamente interconectable, o sea, de TikTok se puede compartir luego en cualquier otra plataforma. Y tiene una posibilidad de edición de video muy intuitiva y muy sencilla, que a veces resuelve la necesidad de crear ese contenido en video, aunque después no sea nuestro principal lugar donde vamos a lo mejor a poner los contenidos para que lleguen a nuestros públicos, pero sí, en este caso, por ejemplo, La Nación desarrolló contenidos en TikTok y eso permite llegar a audiencias jóvenes que probablemente de otra manera no se interesarían por algunas noticias que ahí están contadas de una manera muy pedagógica y a su vez con mucho juego de imágenes sobreimpresos, con una lógica de video en vertical que ya no nos sorprende demasiado porque estamos habituados a Instagram y a las stories que también ingresaron con mucha fuerza en la comunicación de cualquier tipo de organización. O sea que no hay barreras para las interacciones, ¿no? Es como decimos acá, pareciera que las interfaces se van liberando. Bueno, los públicos, ¿no? Cada vez más importante la segmentación de los públicos para pensar en comunicar en esta sociedad de plataformas. Sabemos que hoy, por ejemplo, gran parte del público de los que llaman young adults, ¿no?, de entre 18 y antes, menos también, pero bueno, tomemos por ejemplo este segmento entre 18 y 25, pasan gran parte de su tiempo en Instagram, no tanto en Facebook, consumen información, se enteran de determinadas propuestas de las marcas que también están ahí, junto a la necesidad, por ejemplo, si necesitamos comunicar, necesitamos saber dónde están nuestros públicos y en algunos casos tenemos que ser conscientes que están ahí y pueden que estén en muchos otros espacios, porque el hecho de tener una gran cantidad de plataformas disponibles no es suficiente cuando tenemos que hacer comunicación, y lo principal es estudiar a nuestros públicos para poder conocer cuáles son sus espacios de circulación, sus modos de comunicación, sus referentes, y en este sentido poder pensar una estrategia orientada hacia ellos. Y en esto también intervienen soluciones inteligentes, ¿no? La inteligencia artificial aplicada, el Big Data, y los perfiles y las recomendaciones que proporcionan las mismas plataformas, con las métricas que también ofrecen, ¿no?, el Analytics, que nos ofrece la procedencia de los que visitan nuestras cuentas, nuestros usuarios, en las distintas plataformas, en los distintos medios sociales, las horas, ¿no?, en que más nos visitan, la procedencia, decíamos, las horas en que hay más tráfico, y una serie de cuestiones que hoy necesariamente tenemos que conocer
para tener probabilidad de captar la atención de esos públicos a quienes nos dirigimos. Cuando cada vez más, con una sobreabundancia de información, nuestra atención es el recurso realmente escaso, ¿no? Prestar atención en realidad es algo que comunicadores y comunicadores tratamos de hacer continuamente y siempre teniendo en cuenta que hay una multitud de mensajes y de contenidos que ya ni siquiera vamos a buscar, sino que nos llegan a través de las redes que frecuentamos. Por eso, cada vez más, se personalizan contenidos, ¿no? Y se exploran distintas narrativas, distintos lenguajes, distintas estéticas, para tener más probabilidad de llegar a esos públicos que nos interesa y que necesitamos llegar cuando fijamos una estrategia. Esta gran cantidad de herramientas digitales lo que nos permiten es hoy visualizar que los públicos son mucho más activos. Quizás siempre hubo actividad en los públicos, pero las herramientas digitales, esas huellas que vamos dejando y la participación en las redes nos hacen tener más conciencia de esa actividad de nuestros públicos. O sea, nuestros públicos tienen la capacidad de influir en el comportamiento de las organizaciones. Y por otro lado, tenemos el caso, por ejemplo, o sea, ¿qué quiero decir con esto? En un esquema y una ecología de medios, de broadcasting, de medios tradicionales, de publicidad tradicional, donde uno emitía hacia muchos, de comunicación de uno a muchos, la organización, ¿no? La empresa o cualquier tipo de organización era la que decidía qué decir y qué comunicar explícitamente para llegar a sus públicos. Hoy no solo la organización es la que habla de sí misma, sino que también los públicos hablan en este gran espacio conversacional que son las redes, donde la comunicación es de muchos a muchos, pero donde a la vez, sabíamos y vimos anteriormente, hay algoritmos funcionando, hay inteligencia artificial, o sea, hay manipulación de conexiones, y hay distintas estrategias para manejarnos en esta jungla, ¿no?, de símbolos todo el tiempo. Un caso son, por ejemplo, los influencers, ¿no? Aquellos usuarios, sobre todo en Instagram, que tienen capacidad de influir en otros públicos promocionando determinados estilos de vida y a veces asociándose explícitamente con las marcas. En esto que Paul Capriotti, ¿no?, que habla sobre los temas, estos temas de imagen, de las organizaciones, llama como la era de la recomendación, ¿no? En esta gran cantidad de información y de contenidos que las organizaciones ponen a circular en las plataformas, también necesitamos a veces esta guía que ofrecen justamente, en este caso, por ejemplo, los influencers, que recomiendan determinados productos, servicios, y promueven determinados estilos de vida, y tal es así que, bueno, están teniendo una influencia que, por lo menos en el caso argentino, se habla de la necesidad quizás de empezar a regular esa actividad. Aquí vemos todo el tiempo como viejos medios, nuevos medios, viejas profesiones y nuevas profesiones se ponen en diálogo, ¿no? Las agencias de publicidad también plantean esta cuestión de, bueno, los influencers quizás también tengan que ser regulados y también tienen alguna responsabilidad cuando saben que lo que ellos publican en cuentas que tienen
muchísimos seguidores, tienen cierta capacidad de influir sobre sus pares y también influir, como decíamos anteriormente, en ese comportamiento de nuestra organización. Las organizaciones tienen que estar más predispuestas a escuchar y también a dialogar con sus públicos. Algo de esto también se referencia como la reputación digital, o sea, lo que los públicos opinan de nuestra organización o de una determinada marca en la sociedad de plataformas. Y en la reputación digital no solamente es importante o cobra valor lo que se dice, o sea, la valoración, sea negativa o positiva, o sea, lo que Capriotti llama la favorabilidad que obtenemos en las redes, sino también, él dice que es importante la visibilidad, el nivel de presencia. No es lo mismo tener una presencia débil en las redes que elijamos estar, aunque a través de cierto contenido que publicamos recibimos muchos comentarios positivos o, según las redes, retuiteos o compartidos en Facebook, etc., que si sostenemos un ritmo de publicación que nos haga visibles realmente y que garantice una presencia como para llegar a conformar opinión en nuestros públicos. Y entonces podríamos decir que la idea es insistir para persistir. O sea, en las redes, así como en las viejas culturas orales, para lograr estar y ser recordados, había que repetir, ¿no? Esta era la psicodinámica de la oralidad, donde si queríamos garantizar la presencia, teníamos que repetir para poder recordar, con fórmulas mnemotécnicas y todos unos recursos que hacían posible nuestra presencia. En el ecosistema digital también es necesario insistir para lograr estar presentes, lograr notoriedad en nuestros públicos. Estamos evidentemente en lo que algunos denominan un capitalismo de plataformas, un autor, Nick Smisek, que trabaja sobre este concepto y nos habla de este cambio de paradigma, ¿no? Y sintéticamente, para plantear algunas de los conceptos que él desarrolla en este libro que se llama Capitalismo de Plataformas. Es un librito muy interesante que se publicó hace más o menos 2 años, quizás ustedes lo conozcan. Bueno, en este cambio de paradigma están empezando a adquirir importancia lo que se conoce como Internet de las cosas, ¿no? Estos objetos, dispositivos inteligentes que se van interconectando y entonces no es necesario tener grandes recursos asignados, por ejemplo, a control de stocks, sino que a medida que una mercadería va saliendo y se va distribuyendo, eso directamente se comunica digamos, por dispositivos inteligentes a el control de stocks y hace que a su vez se vaya a reposición y todo el proceso se agilice muchísimo. También en este cambio de paradigma se habla de la economía de 4.0, la cuarta revolución industrial, la gig economy, ¿no? Una economía hecha posible a través de la tecnología, de esta mediación, que escapando ya las formas tradicionales de contratación, lo que hace es que profesionales puedan ofrecer su trabajo y sin límites de espacio, ¿no?
en el sentido de que a través de la plataforma pueden trabajar con clientes de cualquier lugar, ofreciendo un trabajo por proyecto. Generalmente lo usan en las profesiones como redactores, ilustradores, bueno, comunicadores, diseñadores, gráficos o algunos que trabajan en la industria del software, donde están presentes, se inscriben en determinadas plataformas, se ofrecen ahí determinados trabajos y proyectos y acuerdan las condiciones de trabajo, pero trabajan así, por proyecto, ¿no? Y también otras denominaciones, como economía compartida, on demand o economía app, ¿no? Por la fuerte presencia en todos estos tipos de propuestas de la mediación tecnológica, la innovación, ¿no? Y lo que creo que es muy importante para nosotros y nosotras comunicadores es que hay un gran trabajo por hacer en este tipo de economías cada vez más atravesadas por la comunicación en todas las dimensiones y en todos los sectores. El trabajo, ¿por qué? Y porque también el trabajo cada vez se vuelve más material, ¿no? Orientados a esta manipulación de símbolos y también de afectos, ¿no? Toda una dimensión emocional que siempre estuvo presente, ¿no? Y hay muchas escuelas de pensamiento organizacional que se ocuparon de contemplarla, pero cada vez se hace más evidente, más presente en nuestras sociedades y en nuestros trabajos mediados, donde aparecen otra serie de convenciones para lograr la conexión, crear ambientes donde realmente se pueda trabajar con motivación y respetando la diversidad. Bueno, en este panorama, ya creo que estoy para ir cerrando un poco esta charla, creo que pensamos a las organizaciones entonces como verdaderos fenómenos comunicacionales mediados por tecnologías, desde la antigua oralidad a la escritura, la imprenta y los actuales dispositivos digitales en la sociedad de plataformas. Y también las organizaciones como fenómenos políticos, porque es en el ámbito de las conversaciones donde se despliega el poder, entendido como esa capacidad de generar acuerdos y poder crecer como organización a partir de ese aumento de posibilidades de generar y capacidad de generar acuerdos y generar compromisos sociales. Y en ese sentido, pensamos a las organizaciones también como algo que no podemos comprender, describir o intervenir desde afuera, ¿no? Independiente de nuestras propias actuaciones, pensándonos en la situación de trabajo profesional. Porque a las organizaciones las vamos construyendo con nuestras aproximaciones y relaciones, en nuestras conversaciones con los distintos actores que conforman a la organización. Por eso decimos que las organizaciones no son, sino que se hacen. Y pensamos a las organizaciones dentro del enfoque que plantea Fernando Flores, ¿no? Como redes recurrentes de conversaciones a través de las cuales logramos acciones, coordinamos acciones. Y ahí la comunicación ocupa una dimensión constitutiva en las organizaciones, no es algo que viene después, que se agrega, es la razón de ser de las organizaciones. Y lo que estarían estimulando estos nuevos medios digitales son las conversaciones, justamente. Entonces, tenemos que ser, creo, conscientes de la importancia de la comunicación como generadora de compromisos sociales. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias por la atención presentada y quedo a disposición para preguntas, comentarios, consultas. Y te decía y les decía también a la audiencia que muy agradecida contigo, tú estás en una ciudad muy hermosa de Argentina que se llama Rosario, haces parte de una universidad también que es muy importante en Argentina y en Sudamérica. Así es de que gracias, teníamos este problema técnico que ya resolvimos, entonces hay varias preguntas para ti, me parecen muy interesantes, entonces te voy a ir a leer unas que tienen que ver mucho con el tema de cultura también. Entonces te cuento, Silvana, ¿me estás escuchando? ¿Se escuchó bien? Discúlpame, Diana, ¿se escuchó bien la presentación? Sí, todo muy bien. bien, solamente ya al final se nos cayó, pero ya, Bien. ya todo resuelto, ¿listo? Bueno, no, porque terminé y como no escuchaba, estaba como sola y pensé si se había escuchado bien el final de la presentación, así que bueno, Sí, agradezco y agradeciendo a entonces. disposición Listo, para Silvanica, te preguntar. vamos a hacer las preguntas y quiero también darle las gracias a nuestros asistentes que comprenden perfectamente que estos problemas técnicos y tecnológicos se dan y como te digo hoy el Teams ha estado haciendo de las suyas. Bueno, Entonces empecemos con las preguntas. Tienen que ver precisamente, digamos que las primeras están muy conectadas con el tema de la cultura y dice, ¿cuál es el futuro de la comunicación frente a las diversas problemáticas que enfrentan las empresas, instituciones, gobierno, academias y demás entidades con las nuevas audiencias y el choque constante en el mercado? Esa sería la primera pregunta. bueno. Sí, yo creo que, como decía anteriormente, cada vez más creo que es muy importante tener en cuenta a nuestras audiencias, ¿no? Por eso, así hincapié en, hay mucha exploración de nuevas formas de narrar, nuevas formas de contar, de poner contenidos. Y en ese sentido me parece que el desafío es justamente ese, tanto en el término, si nos enfocamos más hacia las tareas más del periodismo, como de organizaciones y de empresas, en el sentido de cómo captar la atención en una ecología de medios cada vez más poblada de todo tipo de contenidos de los cuales yo creo que hay en gran parte un consumo que se denominan algunos investigadores incidental, principalmente en jóvenes, o sea, y un poco más grandes también. O sea, no vamos en busca de determinados contenidos, sino que nos encontramos con los contenidos en las redes en general. En gran parte accedemos a la comunicación o a conocer determinadas propuestas de servicios de empresas o de otro tipo de organizaciones en las redes sociales, mientras navegamos en las redes. Y ahí nos encontramos con esos contenidos y después, si nos cautivan, por ahí vamos a una página web o vamos hacia otras a rastrear más información y llegamos a lo mejor al portal de una determinada empresa, pero en realidad el punto de entrada cada vez más son los medios sociales. Entonces tenemos que pensar una manera desde una manera de redactar, de introducir el contenido para poder, lo primero y lo más difícil, captar la atención entre un montón de otros mensajes que circulan y después de poder atraerlos y que nos conozcan y como decía anteriormente, lo primero, lograr notoriedad, o sea, que nos conozcan entre muchas propuestas posibles, ¿no? O muchos mensajes posibles. No sé si respondo o va por ese lado. Sí, es más, hay otra pregunta que tiene que ver con de qué manera puedo ir incorporando la tecnología y las diferentes plataformas en la cultura organizacional de una empresa.
Esto teniendo en cuenta que hay diferentes organizaciones donde los colaboradores se limitan a comunicarse por correo o el chat interno o el intranet. Claro. Bueno, acá es todo un desafío, ¿no? Esa pregunta, porque, como decíamos, cada organización tiene su cultura, ¿no? Entonces, su identidad. Y esto no es menor. Yo creo que hay que primero evaluar, y acá puedo hacer una diferencia, porque me parece que habla más de comunicación interna. Hay que evaluar, bueno, cuál es la cultura de esa organización, y en función de eso, ver, bueno, realmente para comunicarnos internamente y para comunicar luego a nuestros públicos externos, de acuerdo a esa segmentación de públicos, ¿qué podemos proponer? Y otra cuestión que no sé el caso colombiano, pero que acá ocurre, es que a veces se piensa que se trata solo de tener y de contratar un community management que pueda hacer redes solamente, como una especie de agregado que queda por fuera de la estrategia y de los modos de comunicar de la organización. Y entonces eso tampoco me parece que aporta demasiado. Me parece que quien se dedique a generar los contenidos tiene que estar dispuesto también a conversar y conocer a los distintos actores de la empresa o de la organización, y evaluar también el rendimiento y la propuesta que hace de comunicación con estos nuevos medios para legitimar su función y mostrar el alcance que pueden tener estos nuevos medios hoy. Yo creo que la evaluación es fundamental, evaluar nuestras acciones de comunicación, y en el caso de, entiendo que a veces hay resistencia a usar, por ejemplo, otros nuevos medios, pero creo que siempre es bueno la convivencia, ¿no? Entre, me imagino, en una organización, entre algunos que tienen más experiencia y pueden aportar, y a lo mejor otras generaciones que están más habituadas al uso de este tipo de tecnología y pueden introducir alguna herramienta que tiene que ver con nuevos lenguajes, por ejemplo, el uso de video que hoy está tan presente, sobre todo en Instagram, a través de las historias, ¿no? Creo que hay que tener una capacidad también para conformar equipos de trabajo e ir mostrando, evaluando las propuestas para hacer notar que, bueno, que en esta ecología de medios hay, como decíamos, nuevas formas de comunicar que a veces pueden convivir. No necesitamos hacer planteos donde un medio va anulando al otro. Muchas veces se van sumando, ¿no? en este enfoque más ecológico de los medios. Silvana, hay muchas preguntas, entonces vamos a hacerlas y hacemos las respuestas de manera más, sí, porque realmente hay muchas que me gustaría que tratáramos en lo posible. Mientras te voy a formular la siguiente pregunta, en el chat está apareciendo que les gustaría que tú comentaras frente a los autores que diste en tu charla, entonces hacer otra vez referencia a esos dos principales autores en los cuales estuviste en tu charla. Entonces, ¿qué son cuáles? No sé a cuál se refieren, pero Howard Rheingold, como un clásico de estudios de tecnología. Cualquier cosa después, Diana, te los puedo mandar, si querés. Te hago un listadito, pero así rápidamente. Howard Rheingold, en el tema de tecnología, Lev Manovich, que también sobre la cultura del software. Después, Van Dijk. Y tu compatriota, ¿no? Que tú empezaste con él, además. Sí, Alejandro Pisitelli, sí, que trabaja un pionero en temas de tecnología. Van Dijk también, que tiene, bueno, el primer libro, La cultura de la conectividad,
y el segundo justamente Sociedad de Plataformas, donde está muy interesante porque ella es una autora, va por sector viendo cómo regular la sociedad de plataformas, se pregunta, y entonces analiza el sector de la salud, del transporte, de la educación y del periodismo, y de la información. Así que muy interesante. No sé si está traducido, pero ya si no va a estar pronto y es muy interesante. Después creo que, bueno, también nombré en términos más operativos sobre reputación digital, medición, evaluación a Paul Capriotti, que es un autor argentino que está radicado hace mucho tiempo en España, y también trabaja a nivel más operativo sobre la cuestión de los públicos, imagen, identidad de organizaciones. Bien, gracias, Silvana. Otra pregunta tiene que ver con que ¿a qué le deben apuntar las organizaciones para evitar una crisis originada en plataformas digitales? Una crisis, o sea, no entiendo bien si se refiere, crisis en qué sentido, en generar contenido que sea conflictivo en redes o... Que son originadas básicamente por las plataformas digitales, ¿no? Originadas por las plataformas digitales. Entonces, tú como comunicadora, ¿qué puedes decir frente a este interrogante de que las organizaciones cómo lo apuntan, ¿sí? Para evitar precisamente una crisis desde las plataformas digitales. Sí, yo creo que en ese sentido, si entiendo bien la pregunta, a veces vemos que hay que tener muy presente el tipo de contenido que uno pone a circular, porque lo que tienen, si no hay una estrategia pensada de contenidos, donde uno tiene bien en claro a qué público apunta, sobre qué temática y con qué objetivo, y si actúa de manera más espontánea, muchas veces se corre el riesgo de poner contenidos de los cuales rápidamente nos arrepentimos porque quedamos muy expuestos, porque una vez que ponemos a circular los contenidos, ya no perdemos un poco el control, ¿no? Los compartidos, la viralización, hace que sea muy difícil volverse atrás. Y muchas veces cuando hay a lo mejor algunas cuestiones de agresión en redes, ¿no? Que es bastante común, estos discursos, ¿no? de odio que a veces aparecen, a veces los regula la misma comunidad, cuando en realidad son discursos que tienen o que son muy poco transparentes, por ahí la misma comunidad los va regulando, de usuarios o de públicos o de clientes. Pero yo lo que diría es esta espontaneidad o esta manera de a veces de reaccionar que tenemos, sobre todo en algunas redes, ¿no? Como Twitter, ¿no? Muy impulsivamente, quizás nos conducen a discusiones que creo que no es el espacio, las redes, donde dar ese tipo de discusiones. Esa sería un poco la idea, planificar siempre la comunicación. Silvana, como nuestra audiencia tiene que ver mucho con el mundo del trabajo, está precisamente en las organizaciones, esta pregunta tiene que ver precisamente con esto y es desde tu papel de investigadora, ¿cómo has visto precisamente esto? ¿Cómo atienden las empresas las problemáticas coyunturales, mediáticas y sociales desde la virtualidad en casa, cuando los empleados están en diferentes espacios y contextos? Sí, eso está siendo, yo creo, todo una cuestión muy difícil, ¿no? de afrontar, de resolver. Y también creo, básicamente, está siendo profundizada en la pandemia, pero porque está cambiando el estatuto mismo del trabajo. Justamente en nuestra facultad se está creando y se va a dictar a partir del año que viene una nueva tecnicatura que se llama Relaciones del Trabajo, ¿no? Cómo pensar el trabajo en este nuevo contexto, con esta economía, este capitalismo de plataformas que hablaba anteriormente, donde hay mucho trabajo informal, donde el trabajo ya no genera esa relación de
en organización y empleados o colaboradores que caracterizaron a las sociedades industriales, y donde justamente lo vemos, cada vez hay más distintos modos de trabajo, y lo que se ve hoy, por ejemplo, con esta mediación tecnológica, son problemas vinculados a desde falta de infraestructura tecnológica, falta de conectividad o mala conectividad, falta de también un espacio adecuado donde se pueda trabajar con condiciones de, bueno, aislarse en un determinado espacio para poder conciliar ese vínculo tan estrecho que ahora se volvió a unir lo público, ¿no?, con nuestra vida más privada, ¿no?, como eran los comienzos, el lugar de trabajo y el lugar de nuestra cotidianidad, todo como mezclado. Justamente en Argentina ya se promulgó una ley de teletrabajo, por ejemplo, que contempla alguna de estas situaciones. Fue promulgada hace muy poquito, hace un mes y medio, donde hay una serie de regulaciones y obligaciones también por parte de las empresas y las organizaciones de proporcionar, bueno, desde conectividad hasta determinados recursos tecnológicos, ¿no? Uh-huh. Mira, Silvana, que hay las preguntas que están como muy amarradas una de otra, porque esta Sí. también tiene que ver mucho con esa respuesta que tú estás dando, y es cuáles son los principales riesgos a los que se enfrentan las organizaciones en una era en la que prima la comunicación y las comunidades digitales. Uh-huh. Sí, yo creo que como todo fenómeno que es bastante reciente, hay distintas aproximaciones, y todo también tiene mucho que ver con el tipo y la cultura de las organizaciones. Hay organizaciones que se pueden adaptar de mejor manera a este tipo de propuesta, de comunicación en plataformas, porque también tienen una cultura que es más permeable, ¿no?, a los cambios. Y hay otros que quizás les está costando más entender cómo funciona. Yo creo que básicamente es eso, donde cada vez es como sienten a veces que se alejan un poco de sus públicos, o pierden cierto control sobre lo que se produce. Creo que lo que decía, esa capacidad de qué va a pasar si ponemos algún contenido en redes y ese contenido es atacado por alguien, o no sabemos cómo responder, o no tenemos la práctica como para estar atento y responder, porque si uno habilita determinados canales de comunicación, tiene que estar dispuesto a monitorear lo que sucede. Y entonces, si aparecen, por ejemplo, uno, no sé, tiene un ritmo de publicación en Instagram, pero no solo nos va a aparecer el me gusta, sino que muchas veces después nos aparecen preguntas vehiculizadas a través de Instagram, a cualquier hora, en cualquier momento. Entonces, tiene que haber una persona, o más de una, dependiendo de las características de la organización, que realmente se ocupe del trabajo de las redes, porque no es algo que se hace, y bueno, hoy que me sobra un rato de tiempo, o mañana porque tengo ganas de publicar o estoy inspirada. No, realmente es un trabajo de constancia, como decíamos, no solo es estar visible, sino visible, o sea, tener presencia. Si nosotros armamos una estrategia, sabemos que las redes permiten, por ejemplo, programar publicaciones, entonces las podemos dejar programadas para los momentos en que sabemos que nuestros públicos están más en esas redes. Entonces hay todo un trabajo de planificación de contenidos en redes, y también ser muy, en este sentido, habilitar a que alguien se encargue de la comunicación en redes, pero que esa persona no solo esté para ese momento final de hacer el contenido, sino que tenga una visión compartida y general para poder responder a una estrategia de comunicación. Y que bueno, de esa manera no origine problemas, sino que esté un poco articulada con la estrategia de la organización. Y en las redes van a ser un espacio más donde la organización se muestra.
en el caso de organizaciones que también tendrán esos momentos de contacto presencial con sus clientes. Claro. Silvana, vamos a darle paso por aras del tiempo de las dos últimas preguntas. Una dice, ¿qué significa para la comunicación que los datos proporcionados por plataformas, por ejemplo, se transformen en una moneda de cambio? Bueno, acá hay problemas problemas éticos, ¿no? Porque hay una paradoja, creo que es una gran paradoja sobre todo, porque como explicaba, nosotros somos conscientes de la gran concentración y de que realmente el dato hoy es lo que cobra cada vez más valor, ¿no? En la plataforma, en la sociedad de plataformas. El producto somos nosotros, en realidad, en la sociedad de plataformas, porque no es que accedemos, la ilusión de que accedemos gratuitamente a los buscadores, a Google y a los distintos medios sociales, sino que, bueno, como decíamos, vamos dejando nosotros huellas ahí de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de lo que nos... los perfiles, digamos, de usuarios, pero a la vez, si nos ponemos desde el lado de tener que producir comunicación y hacer comunicación, también es una fuente de insumos con información sobre nuestros usuarios, donde antes necesitábamos hacer quizás más focus group o más encuestas, ahora una parte, no todo está resuelto por la información cuantitativa que nos ofrecen las plataformas, pero sí tenemos datos que podemos utilizar. Entonces yo creo que ahí siempre está el equilibrio, ¿no? Entre, bueno, saber que tenemos al alcance y tenemos que utilizar estas herramientas también porque nuestros públicos, nuestros clientes o los mismos públicos internos conversan ahí sobre productos, sobre servicios, y tenemos que escuchar lo que tienen para aportar, y en ese sentido me parece que es totalmente productivo, y a la vez, bueno, ser conscientes también del uso que hacemos de los datos, por esta cuestión de no invadir la privacidad y no, digamos, generar acciones que no tengan que ver con un compromiso ético también. Uh-huh. Y la última pregunta, y me excuso con las otras personas que no alcanzamos, tiene que ver con cómo lograr que el contenido que elaboremos rompa las burbujas informativas que las redes sociales construyen para sus diferentes usuarios, según lo que han identificado que les interesa lograr, así mayor visibilidad. Bueno, ese es un desafío enorme, ¿no? Porque, bueno, sabemos que es muy difícil, por más que circulan, ¿no? Todos habremos visto circular estos mensajes de Facebook que para romper la burbuja o el filtro tenemos que hacer tal y nos dan todo un decálogo de... Yo creo que es muy difícil dentro de las mismas plataformas romper ese filtro o burbuja, por ejemplo en Facebook. Pero también, por ejemplo, un recurso que hoy se está usando mucho en el periodismo y que también algunas organizaciones lo empezaron a hacer, es el de los newsletters. Seguramente a lo mejor ustedes consumen o reciben. Bueno, había una vieja tradición. Y los organizacionales, Silvana, los organizacionales, claro, nos toca hacer entonces, mucho newsletter. Uh-huh. Exacto, en el newsletter, que es un contenido de calidad, que se produce y se hace llegar vía correo electrónico a los públicos, los usuarios que queremos. Es una manera que hoy se están encontrando algunas organizaciones para vehiculizar su contenido y que llegue, garantizar de que llega al correo de un determinado público que nos interesa llegar, o un determinado usuario. Es una manera por ahí de, en esta gran cantidad de contenidos, bueno, hacerse escuchar y llegar más puntualmente. Ese puede ser un recurso. Y después yo creo que el contacto fluido con nuestros públicos, usuarios, el seguimiento que se haga, el establecer estas conversaciones y la frecuencia de interacción, si logramos tener más interacción con nuestros públicos, que nos compartan los contenidos, que hagan comentarios, que nos etiqueten, va a haber más probabilidad de que ingresemos
y que nos vean en las redes, porque a mayor capacidad de interacción, mejor la ubicación de nuestras publicaciones y más visibles van a estar para nuestros públicos. Pues bien, Silvana, hemos terminado y yo quiero darte un agradecimiento muy especial por tu generosidad. Yo sé que el tiempo, y tú nos has sacado un tiempo que para nosotros es fundamental. Me llena de mucho orgullo y mucha satisfacción que tú termines estos ciclos de este año. Nosotros iniciamos los ciclos de diálogos con Sabana precisamente durante este semestre y hoy terminamos precisamente esos ciclos, pero invitamos a nuestra audiencia porque el próximo año continuaremos con los diálogos con Sabana todos los miércoles, un miércoles de cada mes, con temas de reflexión frente a comunicación, trabajo y organización. Silvana, mil gracias. Me encantó. Yo sé que la audiencia, miren, por el chat realmente han sido, lo que pasa es que cuando se nos desconectó, después yo empecé a leer, claro, y había unos comentarios bellísimos que vamos a recuperar. En el cual te decían la importancia y la riqueza que tuvo tu charla, en ese sentido muy agradecida, y además es una audiencia que es nacional, no solamente es de Bogotá o Chía o sus alrededores, sino que tenemos gente de Medellín, de Manizales, Pereira. Acá estoy mirando realmente de distintas ciudades y estamos contando también con Argentina, Chile y Ecuador. Entonces, mil gracias. Y para todos los asistentes también a estos diálogos, seguiremos precisamente con estos diálogos de reflexión en trabajo, comunicación y organización. Bueno, desde ya muy agradecida con todos y todas quienes nos escucharon hoy, quienes estuvieron presentes hoy. Bueno, lamento no haber podido responder a todas las preguntas, pero muy agradecida de este espacio y bueno, y nuevamente agradecerte, Diana, en tu nombre, a la universidad y a la especialización y a disposición para continuar este diálogo. Muchas gracias. Sí, Silvana. Feliz noche para todos, feliz noche para Argentina, feliz noche para todos los asistentes. Un abrazo. Un abrazo desde Rosario, Argentina. Muchas gracias.